No. Buen día, ¿cómo les va? Examen, Bien. laboratorio. Están Buenos despertando. días. Buenos días. Buen día. Bien, buenos días. Que nos toca practicar el día de hoy. Ahí está. Ver, admitida todo. Práctica a las 10 de la mañana. Ok. Ok. Al rato. Les iba a enseñar algo, pero ya se me olvidó que era. Ya me acuerdo. Horarios. ¿Alguien va a ir en la semana a hacer la práctica? Sí, Yo. se supone que sí. Yo el ¿Qué jueves. día van? El jueves. El jueves. Los que van Martes. el jueves en la Martes. tarde les toca conmigo. El martes les toca con Carlos Pineda. Él es mi jefe de la parte de teoría. El lunes yo creo que no va nadie de los que están aquí. Martes toca Carlos Pineda. El miércoles con la profesora Mayverena. Jueves conmigo y el viernes también con la profesora Mayverena. Entonces, a ver lo que nos toca hoy. Estaba haciendo tiempo para que esperar entrar los demás, pero me faltan algunos. Ahora alguien es un mini. Voy a compartir pantalla. Y entonces nos toca la práctica número 8. ¿Sale? Leyes de la termodinámica. Saber qué hay que ver. Tenemos 4 objetivos. ¿Sí? Primero, verificar el cumplimiento de la ley 0 de la termodinámica. Pues la ley 0 nos habla sobre el equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Cómo podríamos verificar eso? Pues fácil, ¿no? Podemos dejar dos objetos, dos sustancias o más, una temperatura diferente, los ponemos en contacto a condición inestable. Profesor, se está Mande. cortando un poco. Sí. Sí, me pareció que con eso inestable. Déjenme muevo un poquito. Les decía que podemos verificar eso poniendo dos objetos, dos sustancias o más en contacto que tengan diferente temperatura. Y después de un determinado tiempo, pues van a tener la misma temperatura. Así podríamos verificar la ley 0. Después, el objetivo B dice determinar en forma experimental la capacidad térmica específica de un metal mediante la aplicación de las leyes 0 y primera ley de termodinámica. Pues ya sabemos, ¿no? Para un sistema cerrado y aislado, ¿qué pasa? Pues la energía interna se conserva, pero puede haber intercambio de energía en forma de calor dentro de mi sistema. ¿Sale? Ahí usamos lo que llamamos calor sensible más el calor sensible de la otra sustancia y por ahí podemos hacer alguna igualdad. Después, constatar la validez de la segunda ley de la termodinámica a través de la observación de la dirección de los flujos de energía en forma de calor. Pues aquí nos va a decir la dirección en la cual se lleva a cabo un proceso. En este caso, el proceso va a ser intercambio de energía en forma de calor. Y el calor va a fluir ¿de dónde? De una temperatura elevada a una temperatura baja. ¿Sale? Después, obtener el porcentaje de exactitud del valor experimental de la capacidad térmica específica del metal.
con respecto a un valor patrón de tablas de propiedades. Ok, esto no hay mayor inconveniente, ¿no? Vamos a determinar algún valor y lo vamos a comparar con un valor de referencia, ¿sale? Entonces, tenemos herramientas digitales, tenemos un simulador, dos simuladores. Ok. Voy a aplicar el primero. Es más, le voy a aplicar a los dos. Y que vayan cargando en lo que seguimos avanzando aquí, ¿vale? Dice, desarrollo de las actividades. Actividad 1. Registra las características estáticas del termómetro analógico y de la tabla 8.1. Nos piden marca, modelo, rango, resolución y legibilidad. ¿Sí? Entonces, marca y modelo, pues yo no veo que estén por ahí. El rango, pues veo que es de menos 40. ¿A cuánto? A 70. ¿Sí? Menos 40, 70, ¿qué? Pues acá arriba veo que son grados Celsius. ¿Sale? La resolución, pues le empiezo a contar, ¿no? Y yo creo que es de 1 Celsius, ¿no? ¿Sí? Sí, La Sí, legibilidad, sí. pues ya depende de cada quien, ¿no? La legibilidad. Ya está. Entonces, actividad 2. Observe la pantalla del simulador 1. Coloque en el vaso de precipitados de la izquierda 40 mililitros de agua a una temperatura de 40 Celsius. Coloque en el vaso de precipitados de la derecha 30 mililitros de agua a una temperatura de 60 Celsius. Después presione el botón mezclar. Okay. Aquí tenemos el simulador, bueno, una imagen del simulador. Tenemos una cierta cantidad de un lado, la cantidad de otro lado, a distinta temperatura. Después los vamos a juntar. ¿Qué va a pasar cuando los juntemos, chavos? Pues se van a abrir las llaves, ¿no? Abren las llaves y se van a mezclar. Una vez mezclados, ¿qué va a pasar con la temperatura? Pues se va a empezar a equilibrar. Efectivamente, va a empezar ahí a hacer una transferencia de calor y va a llegar al equilibrio. ¿Sale? Ok, vamos a ver qué más nos pide. Hay que registrar volumen y todo eso. Vamos a hacer algo antes de avanzar aquí. Creo que necesito los datos. Ya está. Y es un buen momento para aplicar las leyes de la termodinámica. 44, ¿siguen llegando? No, ya no. André, ok, Barro, Carlos está 2 veces. Oiga, no son menos. ¿Tenían examen o algo así? No. ¿No? Bueno, entonces simplemente no quisieron entrar. Vale, entonces vamos a hacer por acá, esto por acá. Entonces, esto así. No están viendo lo que estoy haciendo todavía. Le estamos dando por lado. Sí, es cierto, esto lo estábamos viendo ayer. Entonces, borramos esto. Compartir pantalla. Esto. Ahí está. Vale, creo que ahora sí ya pueden ver lo que voy a hacer. Vale, entonces, ahí decía que vamos a mezclar esas cantidades, ¿no? Entonces voy a tener mi recipiente. Ahí está mi recipiente. Y en él voy a tener una cierta cantidad de agua y otra cantidad, ¿sale? Ahí me van a decir, oye, pero el agua no se puede separar. Sí, ya sé, al poner en contacto el agua, pues se va a mezclar, ¿no? Entonces tiene una temperatura de 40 Celsius. Aquí tengo 40 Celsius y tengo 40 mililitros. Abajo tengo 30 mililitros y tiene una temperatura de 60 Celsius. ¿Vale? Qué feo es eso.
60 Celsius. Ahí está. Ahora voy a dejar el tiempo necesario para que eso llegue al equilibrio térmico. Entonces voy a tener en un segundo instante de tiempo recipiente, y ese recipiente va a contener todo el agua que tenía al inicio, ¿vale? Pero va a tener una temperatura de equilibrio. ¿Cómo podemos analizar eso, chavos? Si les preguntara cuál es la temperatura de equilibrio, ¿cómo lo harían para resolverlo? De hecho, es lo que nos van a pedir ahorita. ¿No? Tal vez con la ley cero de termodinámica. La ley cero, ok, podría ser la ley cero. Ok, la ley cero nos va a decir que dos cuerpos en contacto van a tener la misma temperatura después de un determinado tiempo. Pero, pues como que no tanto nos ayuda ahí. Tal vez ¿No? ¿Con primera ley? no, yo iba a decir como un modelo matemático de esas. Un modelo matemático. Sí, o sea, que se hicieran como varios experimentos Ajá. y se obtuviera cómo es, bueno, cómo cambia la temperatura en relación al volumen de agua. Ok. Podría ser, suena interesante, pero aquí solamente tenemos un evento. ¿A qué me refiero? Ah, pues solamente se hace esto una vez. Ya. Por ahí alguien levantó la mano, o ya lo comentó. Soy yo, José. Sí, adelante. No sé, pero es que siento que también puede usarse de que la temperatura mayor, independientemente de que sea fría o cálida, se le podría restar la temperatura menor. O sea, por ejemplo, si tienes una temperatura de 100 grados, de 90 grados en agua y Ajá. otra donde es una temperatura en agua de prácticamente 2 grados, podría ser que se pueda restar como que, bueno, como que tratar de llegar a un intervalo entre ese punto, entre los dos, por ejemplo, un punto medio, sumarlos y luego dividirlos entre dos. Ok, eso suena interesante, pero eso solamente pasaría en algunos casos especiales, cuando yo tuviera, no sé, 1 litro de agua a 20 Celsius, otro litro de agua a 30 Celsius, los junto y me va a dar el promedio. Pero eso solamente pasa en ese caso. Lo que vamos a hacer aquí va a ser aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Ah, pues recuerden que yo les puse un buen de cosas, ¿no? Que la suma del calor más la suma del trabajo es igual al cambio en la energía total, que sería delta de energía cinética más el cambio en la energía potencial más el cambio en la energía interna, ¿vale? Entonces, con esas cosas, ¿qué puedo ver aquí, chavos? Ah, pues puedo ver lo siguiente. Voy a preguntar, ¿está entrando o saliendo energía en forma de calor? Pues no, porque vamos a considerar que nuestro sistema está aislado, ¿sale? Entonces, esto vale 0. Estoy extrayendo o suministrando trabajo. Para eso, pues yo necesitaría algún dispositivo mecánico por ahí. Ah, pues no hay ninguno. Entonces, vale 0. ¿Vale? La energía cinética, ¿está cambiando su velocidad? Pues no. ¿Sí? La energía potencial, ¿está cambiando su posición? Pues no, supongamos que está en el piso y después sigue estando en el piso. Pues no, no cambia. Entonces me queda que el cambio de energía interna es igual a 0. ¿Sale? Recuerden también que por ahí pusimos que entonces eso sería que la energía inicial interna es igual a la energía interna al final. ¿Están de acuerdo?
¿Sí se acuerdan de eso del viernes o no? No, no me acuerdo. Bueno, dale, energía al inicio es igual a energía al final. ¿Vale? Entonces, eso nos va a llevar a lo siguiente. Como puede existir intercambio de energía en forma de calor dentro de mi sistema, pues me va a quedar que el calor del agua 1 más el calor del agua 2 es igual a 0. ¿Sale? Entonces, voy a escribir lo siguiente. Como eso es calor sensible, me va a quedar como la masa 1 por la capacidad térmica específica del agua por la temperatura final del agua 1 más la temperatura inicial del agua 1, todo eso más la masa 2 por la capacidad térmica específica del agua por el cambio en la temperatura. Pues va a ser similar al anterior, va a ser temperatura final del agua 2. Aquí no es más, aquí es menos, también acá es menos la temperatura inicial del agua 2, todo eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacerlo más pequeño para que se pueda ver. Ahí está, creo que ahí se alcanza a ver. ¿Sale? Entonces, de ahí que conozco, chavos. Pues conozco todo menos las temperaturas finales, pero la temperatura final del agua 1 va a ser igual a la temperatura final del agua 2, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sale. ¿Cómo me quedaría el despeje si lo que yo quiero despejar ahí es la temperatura final? Vamos a ponerle aquí. Vamos a dejarlo como temperatura de equilibrio. ¿Sale? Temperatura de equilibrio. Yo quiero saber cómo me queda esa expresión. Vamos a poner temperatura de equilibrio es igual a qué cosa, chavos, de sus clases de álgebra. Menos, va a quedar como más. Temperatura inicial del agua 1 más M2C, temperatura inicial del agua 2 entre M1C más M1, no es M2. M2, F2 no me queda. Por sí. ¿Sí está bien mi despeje o me equivoqué por ahí en algo? No faltó la temperatura. Faltó una temperatura. ¿Cuál me faltó? Recuerden que yo cambié esta y esta por esta. ¿Por qué? Porque son iguales al final. ¿Sí? Sí, sí. Y eso pasa dividiendo y eso pasa sumando. Creo que está bien. ¿Sale? A ver, ahora saquen la calculadora. Vamos a ver qué conocemos. ¿Conocemos la masa 1? Sí. Temperatura inicial 1, sí. Eso también, eso también. Esto también, esto también. Yo no conozco la capacidad térmica específica del agua. Pues la podemos poner como dato. 4186 joules sobre kilogramo delta Celsius. ¿Sale? Pero, por ahí antes de que me digan, oye, pues es la misma, pues la puedo eliminar. Sí, sí podría, pero no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque podría ser que no fuera la misma sustancia. ¿Sale? Si me ayudan con la temperatura de equilibrio, chavos.
Antes de ahí, vamos a ver que necesitamos hacer algunas conversiones. Por ahí me dice que yo tengo 40 mililitros, ¿sale? 40. Vamos a hacer algunas conversiones aquí. Voy a ponerle aquí volumen. 1 es igual a 40 mililitros, ¿sale? Eso pues, es igual a 40 centímetros cúbicos, pero eso en masa, ¿a cuánto equivale, chavos? Ah, pues equivale a 40 gramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos considerando una densidad del agua igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Sí. Ah, ahí está. No, como que hoy sí no me está quedando nada de lo escrito. Ahí está. Vale, entonces, pues ayúdenme con eso. Vamos a ver si nos va a quedar el resultado que esperamos en el simulador. Sale temperatura de equilibrio es igual a ¿cuánto? Antes de que me empiecen a dar valores, vamos a ver nuestro intervalo. Es de 40 a ¿cuánto? A 60. ¿Sí? Vamos a quitarle ese símbolo porque parece que lo estoy restando. Entonces, comas. Puede estar entre esos dos, ¿vale? Si por ahí alguien me dice 35 o alguien me dice 62 Celsius, ¿qué dirían? No se puede. Que está mal. Que está mal, sí, ¿por qué? Pues está fuera de mi intervalo, ¿no? Entonces, pues como que no. Otra cuestión ahí, pues al ser la misma sustancia, yo esperaría que eso estuviera más cerca de qué, de donde tengo más masa, entonces va a estar más cercano a qué, a la temperatura de 40, ¿no? Sí. ¿Sí? Sale, entonces, pues de ahí de lo que me imagino físicamente, pues podría ver qué pasa con el resultado. ¿De cuánto les da? Necesito sacar mi calculadora. Va, si les gano con esto, en la siguiente ya no les ayudo. Sale, masa 1 son 0.04 por 4186 por la temperatura de inicio a 40 Celsius. Más 0.03 por 4186 por la temperatura de inicio que son 60. Ok, abajo son masa 1 y masa 2. Son 0.04 Y más 0.06, ¿no? 0.03. ¿Por qué 0.06? Por 4186. Sale. Les gané, ni modo. El que sigue ya la hacen solitos. Profe, Mande. tengo una duda en el ¿Qué pasó? despeje. Ajá. No sé si yo lo hice mal o A ver, dime. esté mal, pero según yo, tenemos dos temperaturas de equilibrio, ¿no? Se sumarían, ¿no? No, ¿por qué? Porque las factoricé. Ah, A ver, vamos a hacerlo. Déjame hago esto grande. Creo que sí. Entonces, esto que está aquí, ¿no? sí, Mira, entonces, eso me quedaría como masa 1 C por temperatura de equilibrio menos M1 C temperatura inicial del agua 1. ¿Sí? Y el otro término queda algo más o menos, sí, queda más
M2C temperatura de equilibrio menos M2C temperatura inicial del agua 2 y eso es igual a 0. ¿Sale? Entonces, lo que yo hice, pues fue factorizar, ¿no? Este término con este. Entonces me queda temperatura de equilibrio por M1C más M2 por C. ¿Sí? Sí, ya. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿No de qué? Ya está. Entonces, me dio una temperatura de 48.57. Sí. Ok. Sí. Vale, entonces, vamos a ver eso en el simulador. Vamos aquí. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, profe. Ya está. Entonces, aquí decía que fuera 40 Celsius. $39. Ahí me pasé. Ahí está. ¿Cuál? No. Ahí está. No, otra vez. Qué difícil es ponerle 40 Celsius. A ver, se lo debe poder poner. Aquí. Ya vi. Ok. Pues aquí necesitamos 40 mililitros. Ahí sí se pudo bien. 40 y 40. En el otro necesito 60 Celsius. Y necesito volumen de 30, ¿no? Sí. Ahí está, 30. Entonces le ponemos mezclar. Pues se parece a lo que me dio, ¿no? Redondeado. Sí, redondeado, me dio 48.57 y aquí dio 48.6. Pues sí, ¿sale? Entonces ya tenemos esto, ya demostramos que nos debe dar esa temperatura. Entonces vamos a ver qué más nos piden aquí en la práctica. Actividad número 3 dice, registre el volumen de agua contenido en los vasos de precipitados. Muestra 1 de la izquierda, muestra 2 la de la derecha. Bueno, no le habíamos puesto eso, pero ya sabemos cuál es cuál. Dice, así como sus respectivas conversiones al SI viene la tabla 8.2. El volumen de agua, pues directamente el volumen en metros cúbicos. ¿Se acuerdan cómo pasar de mililitros a metros cúbicos? Dividíamos entre 10.000. No, no es entre un Un millón. millón, ¿no? Así es, entre 1 millón. ¿Vale? O la otra sería, ¿cuál? Pues vamos a ver aquí. Déjenme muevo esto. Ya lo tenemos. Yo puedo hacer lo siguiente. No sé, tenía 40 mililitros. No sé, creo que sí tenía 40 mililitros en alguno. No pinta esta. 40 mililitros son igual a 40 centímetros cúbicos. ¿Sale? Y 40 centímetros cúbicos son iguales a 40 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sale? Esa sería una forma de escribirlo sin tener que poner tantos ceros. Va. Después dice, calcule la masa de agua contenida en cada vaso de precipitados si se sabe que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso ya lo hicimos, ¿no? La masa en gramos, para pasarla a kilogramos, pues hay que dividirla entre 1000. ¿Sí? Después, registre la temperatura inicial del agua contenida en cada vaso de precipitados, así como sus respectivas conversiones al SI. Complete la tabla 8.4.
Pues la temperatura en Celsius la tenemos directamente. Para pasar de Celsius a Kelvin, chavos, ¿cómo se hace? Se le suma 243. No, Punto. 273. 73. ¿Sí? Es temperatura en Celsius más 273.15. Y eso ya nos da en Kelvin. Ok. Hasta ahí, yo creo que va bastante fácil. Actividad 6. Registre la temperatura de equilibrio de la mezcla. Pues ya la tenemos, ¿no? Sí, y hay que pasarla a Kelvin. Ya está. Ya tenemos hasta la actividad número 6. Ahora, la actividad 7 dice, observe la pantalla del simulador 2. Se puede apreciar diferentes tipos de muestras, tales como hierro, cobre, oro y aluminio. Seleccione una masa de 75 gramos de aluminio. Observe que el vaso de precipitados de la derecha contiene 200 mililitros de agua. A 20 Celsius, considere despreciable las pérdidas de energía en forma de calor. Ok. Para iniciar, presione el botón de inicio. ¿A qué se refiere con ese punto de considerar las pérdidas de energía despreciables? Pues si vemos la imagen del simulador, es más, vamos a ver el simulador completo. Está interesante también. Tengo un relajo aquí en la pantalla. A ver. Ya saben, si no les aparece el simulador, lo buscan del lado derecho. Ahí está. Lo que yo tengo aquí es algún metal. Vamos a entrarle la masa. 40, 50, 60, 75 de 100. Ahí está. ¿Sale? Puedo tener hierro, oro, cobre, berilio, grafito y aluminio. ¿Sale? Vamos a hacerlo con cobre ahorita. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo tengo esta masa de cobre. Lo voy a poner en este recipiente que contiene agua a una temperatura de 100 Celsius. Si vemos aquí, pues esto está dentro de está sobre una parrilla. Esa parrilla sigue proporcionándole energía en forma de calor. ¿Para qué? Para que siga a esa temperatura de ebullición. ¿Sale? Después, pues voy a sacar mi muestra de metal y la voy a colocar en este recipiente que contiene 200 mililitros de agua a una temperatura de 20 Celsius. Pregunta, chavos, ¿a qué temperatura creen que salga de aquí el cobre? ¿En Celsius? A 100 Celsius, efectivamente. ¿Por qué? Porque se sigue proporcionando calor mediante la parrilla. ¿Sale? Aquí está esperando algún tiempo. ¿Para qué? Para que se alcance el equilibrio térmico. ¿Sale? Ahora le va bien rápido. Va como 3 minutos. Lo sacan. Y entonces aumentó su temperatura. Ok. Entonces como que ya vi. Lo que tengo que analizar, chavos, va a ser la última parte. ¿Vale? No voy a analizar qué pasa aquí en la parrilla. Voy a analizar qué pasa al final cuando el metal en el agua. Entonces, vamos a hacer otra vez otro dibujo. Déjenme muevo esto. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, más o menos así. Está, y entonces tenemos agua azul. Por acá, por acá. Ahí están mis 200 mililitros de agua. ¿Vale? Y después voy a tener la muestra de el metal. Aquí. ¿Vale? ¿Qué datos conozco? Pues aquí yo sé que tengo 200 gramos de agua y tiene una temperatura inicial igual a ¿cuánto? A 20 Celsius. Vamos a ponerle aquí A de agua. Y esto tiene una temperatura inicial ¿de cuánto? Pues de 100 Celsius. ¿Sale? Y tenemos una masa vamos a ponerle una B de bloque, igual a 75
gramos. ¿Vale? Bueno, la temperatura inicial del bloque también la conozco, ¿no? Es igual a 100 Celsius. Ok, eso es lo que voy a analizar, chavos. Pero lo voy a analizar un instante después. Bueno, no un instante, un determinado tiempo. ¿El tiempo necesario para qué? Para que yo pueda decir que ese sistema alcanzó el equilibrio térmico. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo es? Pues realmente no lo sé, pero yo voy a decir que es el tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque si también lo dejo o mido mi temperatura al momento justo de colocar el bloque, pues no se va a dar tiempo de qué, de que se distribuya la energía. Entonces, al final va a estar el bloquecito aquí abajo. ¿Por qué? Por cuestiones de densidad, ¿no? Va a estar hasta el fondo. Pero voy a tener una temperatura de equilibrio. Entonces, pues yo creo que ya era necesario hacer lo que hicimos hace rato de la primera ley. Ahora ya sabemos que el calor del bloque más el calor del agua va a ser igual a 0. ¿Sí o no? Sí. 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 Va, entonces, escribo. Para el calor del bloque va a ser calor sensible. Va a ser la masa del bloque por la capacidad térmica específica del bloque por el cambio de la temperatura, que va a ser la temperatura inicial, ¿no es cierto? Es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del bloque, más la masa del agua por la capacidad térmica específica del agua, por el cambio de la temperatura del agua, que va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Eso es igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué datos conocemos, chavos? La masa, la temperatura. La masa del bloque, la temperatura final, la temperatura inicial, la masa del agua, la capacidad térmica específica del agua, temperatura de equilibrio, temperatura inicial del agua. Pues lo único que no conozco es esto. Entonces, voy a despejar la capacidad térmica específica del bloque. ¿Sale? Profe, ¿qué era Mande. QB más QA? Calor sensible. Ok, gracias. ¿Sí? Tum, turum, tum, turum. Ya está. Entonces, eso es lo que les va a tocar hacer a ustedes. Vamos a ver qué más nos pide la práctica. Sale, dice lo siguiente. Con la información obtenida para el agua y el aluminio, complete las tablas. Pues la masa del agua en kilogramos. ¿Vale? Si son 200 gramos, en kilogramos, ¿cuánto sería? Sería 0.2. La temperatura inicial del agua, 20 Celsius. La capacidad térmica específica, pues nos la están dando como dato. Ahí aparece un delta Kelvin. Recordemos algo que vimos, creo que fue el viernes, que un cambio en la escala Kelvin es igual a un cambio en la escala Celsius. ¿De acuerdo con eso? Sí. Sí. Ya está. Para el aluminio, pues nos piden la masa del aluminio, la temperatura inicial y la temperatura de equilibrio. Ok. Después dice, aplique la primera ley de la termodinámica para calcular la capacidad térmica específica del aluminio, considerando que se trata de un sistema termodinámico aislado. Pues que no puede intercambiar energía ni en forma de calor ni en forma de trabajo. ¿Sale? Entonces, pues aquí nos están pidiendo la capacidad térmica específica del aluminio. Para eso, lo que ustedes tendrían que hacer sería sencillamente hacer el despeje de esto que tenemos aquí y sustituir valores. ¿Sale? Sí, profe. Vale. Actividad 10 dice, obtenga el porcentaje de exactitud del valor experimental de la capacidad térmica específica del aluminio, sabiendo que el valor de referencia es de 910 joules sobre kilogramo delta Kelvin. Ok, les va a dar un valor cercano a ese. Sí,
no les va a dar justamente ese valor. Estoy seguro que no les va a dar ese valor, pero les va a dar muy cercano. Después, con base en lo realizado en la actividad 7, explique la ley 0 de la termodinámica. Vamos a ver cuál era la 7. La 7 aquí está. Lo que pasa en la 7, con base en eso hay que poner o explicar lo de la ley 0. Ah, pues yo me iría en esa parte. ¿A qué pasa que cuando colocamos el bloque de aluminio dentro del agua que está a 100 Celsius, ¿sí? Cuando lo colocamos aquí, en la parte del medio, ahí qué pasa, o también cuando lo colocan de este lado, ¿vale? Ahí también me basaría en el tiempo. Después, dice, con base en lo realizado en la actividad 9, explique brevemente la primera ley de la termodinámica para sistemas termodinámicos aislados, ¿vale? Ahí quiero ver a ver qué tan buenos son para explicar algo con sus propias palabras. Después, con base en lo realizado en la actividad 9, explique brevemente la segunda ley de la termodinámica para sistemas termodinámicos aislados a través de la observación de la dirección de los flujos de energía en forma de calor. Ah, pues aquí yo me basaría en que el calor va a fluir de una temperatura elevada a una temperatura baja y no al revés, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo coloco 2 cubitos de hielo en un vaso de agua a 20 Celsius, no va a pasar lo siguiente, que el agua se caliente y los hielos se enfríen, ¿o sí? No, ¿verdad? No. No. Sale, ahí está. Y cuestionario. ¿Qué expresa la ley 0? ¿Cuál es el valor de la capacidad térmica específica? ¿Qué expresa la primera ley de la termodinámica? La segunda ley. Ok, yo creo que esto ya lo pueden hacer solitos. ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿No? Profesor, Creo que no. Ande. es que en la preparatoria recuerdo que había visto que la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con el trabajo, que el trabajo bueno, todo el calor suministrado a una máquina, no podía hacer todo el trabajo que se realizaba. Ah, Pero sí, 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 sí. Sí, ahí sí. ya no entendí cuál es la diferencia entre esta y la de aquí. A ver, según recuerdo, esas les decían que no todo el calor se puede transformar en trabajo, pero sí todo el trabajo en calor. Ajá. ¿Sí? Ok, igual te dices la dirección del proceso, ¿no? ¿O no? No. No, ok. Siempre van a existir pérdidas, ¿no? También te puede hablar de la eficiencia, de que no puedes tener, no sé cómo decírtelo, en un motor de combustión interna. No todo el trabajo obtenido o la energía obtenida del combustible se puede transformar en movimiento. ¿Por qué? Porque gran cantidad de esa energía se transforma en calor y se va al ambiente, ¿vale? Se desperdicia un buen. Los motores de combustión interna tienen una eficiencia como del 30-40%. Eso puede ser, pero en esta parte simplemente la vamos a dejar la segunda ley como la dirección en la cual se lleva a cabo un proceso. ¿Sale? Ah, de Sí, acuerdo. pero sí, es correcto eso que te dijeron en la prepa. No todo el calor se puede transformar en trabajo, pero sí todo el trabajo se puede transformar en calor. ¿Vale? Sí. Vale, vale. Entonces, ¿alguien más? Miren, aquí tengo un buen de monitos. ¿Qué pasaría si le pico aquí? ¿Virus? Sí, pero ¿qué onda? Virus. No, profe, no haga eso. Se le va a meter un virus. Entonces, ¿cómo saben que va a meter un virus? ¿Ya lo hicieron? Porque no, bueno, con otro tipo de páginas, pero no ahí. Sí, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cuestiones aquí nada más a lo que vamos y ya, dale, ya está. Hasta me espantó. Es que no, quiero salvar su computadora. Ah, gracias, gracias. Se le agradece. Y no le iba a picar y nada más estaba a ver qué me decía.
Sección de grupos. De hecho, sí, creo que mi antivirus ya caducó. Vamos a ponerle 10. Permitir y crear. ¿Vale? Iniciar todas las... A ver. No. Sección de grupos. Otra vez aquí está. Y le ponemos... Iniciar todas las sesiones. Sale. Ya está, chavos. Para que vayan ingresando a sus salas. Y ya saben, los que no puedan, me avisan y yo los asigno. De acuerdo.